Hola chicos y chicas, pues bienvenidas y bienvenidos ya a una de las últimas clases. Nos queda esta semana y la otra semana y terminamos ya nuestro curso de química en línea. Pues me ha dado mucho gusto verles, conocerles y pues nada, estar aquí compartiendo este espacio. Pues chicos y chicas, vamos a continuar con la clase con el tema de polaridad. Es importante y también vamos a después vamos a pasar a esta parte de solubilidad y demás. Pero pues voy a compartir pantalla para continuar con esto. Bueno, ¿por qué es importante esto de polaridad, el punto de fusión, las moléculas y demás? Porque justamente nos va a dar algo también interesante. ¿Qué nos va a dar? Yo voy a tener la situación o el detalle en que, pues, si yo tengo una molécula, mm, una molécula cualquiera, para que pueda ser soluble en una sustancia, esta debe de generar enlaces, esta debe de generar interacción, enlaces intermoleculares. Quiere decir esto que por ejemplo, para que algo sea soluble en agua debe ser polar. ¿Por qué? Vamos a poner el ejemplo de la acetona. La acetona ya dijimos que era una molécula polar, tiene una carga parcial negativa, una carga parcial positiva. Y el agua también dijimos que era una molécula polar, también tiene cargas parciales, carga parcial negativa y carga parcial positiva. Entonces, estas dos van a ser atraídas electrostáticamente, el negativo con el positivo y el positivo con el negativo y viceversa, formando este tipo de interacciones. Voy a ponerlo de esta forma. Estas dos interacciones vamos a tener aquí, delta negativo, delta positivo. Vamos a ver qué características tengo. Voy a visualizar una de estas interacciones. Esta interacción que tengo aquí entre las cargas va a ser siempre con esta lógica, es negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Pero estas tienen un nombre en específico. Esta primera que estoy aquí señalando de color amarillo, vamos a ver qué nombre va a tener. Esta primera que estamos viendo tiene una carga parcial negativa, positiva, intramolecular, y el hidrógeno está en medio, una intermolecular y una delta muy negativa. Este es un puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno. Ahora, nada nos impide hacer esta otra interacción. Una molécula de acetona con una de agua. ¿Cómo se interaccionan? El positivo con el negativo. Esta como tal no es un puente de hidrógeno, es el carbono con el oxígeno. Esta es fuerza de Van der Waals. ¿Sí? Fuerza de Van der Waals, dipolo-dipolo. Muy importante aquí es que este tipo de interacción que yo tengo, que estoy viendo, que estoy ya analizando aquí, y que tiene esta característica de ser una fuerza de Van der Waals dipolo-dipolo, este, mm, se da con menos proporción que el puente de hidrógeno. Si yo pudiera colocar un dial de fuerza sería así como quién es mayor y quién es menor, mayor y menor, el puente de hidrógeno sería el de mayor fuerza intermolecular. Las fuerzas de Van der Waals serían las de intermedia y las fuerzas de dispersión serían las últimas en la fuerza de atracción. Es por lo tanto que se dice que la acetona es soluble en agua porque genera puentes de hidrógeno. También genera estas, pero con menor proporción, porque muchas moléculas de agua estarían alrededor de manera esférica generando estos puentes de hidrógeno. Puentes de hidrógeno. Entonces, eso es algo importante. Yo tengo que empezar a ver este tipo de cosas que me van a ayudar a predecir si es soluble o no, o si hace puentes de hidrógeno o no, con ella misma o con los demás. Voy a pasarme a la presentación. En esta presentación, yo tengo aquí una serie de problemas que nos van a ayudar un poquito y les voy a pasar también una serie de problemas que vamos a tener que ver para realizar.
estos problemas están aquí seleccionados de varios libros y que también ustedes lo van a tener en su, de una manera más em, directa para que lo podamos ver. Vamos a ver este tipo de problemas, vamos a analizarlos y los voy a leer. Dice, ¿en cuál de las siguientes sustancias es probable que un enlace por puente de hidrógeno desempeñe una función importante al determinar sus propiedades físicas? O sea, es con ellas mismas. ¿Ellas mismas interaccionan con sí mismas con puente de hidrógeno, sí o no? ¿Qué tengo que hacer? Pues lo que voy a hacer es analizarlas. Para analizarlas, voy a poner aquí la fórmula. Voy a poner acá la estructura y voy a poner acá la interacción. La fórmula de la primera es el CH4, es el metano. El CH4 tiene una estructura de Lewis de la siguiente manera, de manera tridimensional. Y este es un enlace, todos son los enlaces no polar. Este es un enlace no polar. Recordemos que yo tengo hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo, yodo poquito, azufre, estos, fósforo está acá, pero esta parte es muy electronegativa y esta parte poco electronegativa. Entonces, el enlace poco electronegativo con poco electronegativo no es polar y no genera interacción, por lo tanto, no forma puentes de hidrógeno. Entonces, la primera no forma puentes de hidrógenos, sin puentes de hidrógeno. Ahí está. Vamos con la segunda. Dice la hidracina. La hidracina, su fórmula es H2NH2. Su estructura, ustedes que ya vieron orgánica, pues se les hace bien fácil. Ahí está. Ahí está. Este enlace es polar, tengo que verlo aquí, y muy electronegativo con poco electronegativo. Sí es un enlace polar, por lo tanto, este va a tener delta positivo, este delta negativo. Este delta positivo, este enlace también es polar. Este enlace es no polar, pero ya tiene la delta negativo. Este sí es polar, delta negativo y delta positivo. Este enlace sí es polar y este enlace también es polar. Ay, lo puse al revés, ¿no? Positivo, negativo, ahí está, positivo y negativo. Ahí está. Ahora, esta con sí misma forma puentes de hidrógeno, pues sí, para hacerlo yo tendría que dibujar otra igual, pero con su complemento. El positivo se tiene que unir al negativo de ella misma, pero no ella, o sea, otra igual a ella. Entonces voy a poner una interacción, voy a poner aquí, no voy a poner el hidrógeno porque es positivo, voy a poner el nitrógeno. Y de ahí todo lo demás sería toda la molécula de más. Sí, o sea, si yo pudiera, les voy a poner un ejemplo. La molécula es esta, N, H, H, N, H, H. Y este es positivo, positivo, negativo, digo, positivo, positivo, negativo, negativo. Ahí está. Imaginemos que yo la selecciono toda, la copio, la pego y la vuelvo a pegar. A ver si se pega por acá. Y yo tengo que pegarla. ¿Dónde la voy a poner? Es consigo misma. Pues positivo con positivo, no. Negativo con positivo, sí, pero lo voy a poner aquí. Ahí está. Estos dos se unen. Positivo con negativo. Aquí está la interacción. Ahora, tengo un átomo muy electronegativo, y en medio de los dos, el hidrógeno. Una parte es intra y la otra es inter, si es puente de hidrógeno. Muy bien, entonces aquí lo tenemos. Entonces, este es positivo, negativo. Y sí hay puente de hidrógeno. Sí hay puente de hidrógeno. Siguiente, fluoruro de metilo, CH3F. Son engañosas, ¿eh? Son engañosas. No hay que
dejarnos ir por lo que vemos. Entonces es CH3F. Su estructura de Lewis sería esta. F, H, H y H. Ustedes ya lo saben. ¿Tiene cargas parciales? Claro que tiene cargas parciales. Este enlace es no polar, ese no tiene nada, no polar tampoco, y este sí es polar. Este tiene la carga negativa y este tiene la carga positiva. ¿Qué tengo que hacer? Pues básicamente tengo que redibujarlo otra vez, control C, control V, y lo tengo que mover. ¿Cómo lo voy a mover? ¿Lo puedo poner aquí directamente encima? No, tengo que mover positivo con negativo y negativo con positivo. ¿Cómo lo pongo? Así, así. Miren, es positivo, negativo, positivo, así. Así se interacciona y se va a interaccionar así. Ahí está la unión del negativo con el positivo. Ahí está. Pero esta unión, chicos y chicas, veanla bien, se da de esta manera. Esta es la interacción. Aquí, carbono, flúor, carbono, no tiene hidrógenos. No tiene hidrógenos. Sí hay una interacción atractiva, electrostática, pero es fuerza de Van der Waals. Si hay interacción, si hay atracción, si interacciona consigo misma, pero no tiene puentes de hidrógeno, son fuerzas de Van der Waals. Muy bien. Y el sulfuro de hidrógeno, H2S, es el último que es H2S. Su estructura química es esta. Ustedes ya estaban viendo sulfuros en orgánica. Ahí está, sulfuro de hidrógeno. Pero este parece que tuviera carga negativa, carga positiva, y podrían decir que a lo mejor este tiene carga negativa y carga positiva, pero en realidad no lo tiene porque son átomos poco electronegativos, ambos. El azufre y el hidrógeno son poco electronegativos. Esta que pareciera que es correcto, tampoco forma puentes de hidrógeno. Y ahí está. Recapitulemos de manera sencilla. Para formar puentes de hidrógeno, lo que tengo que hacer es dibujar la estructura, ver si tiene cargas negativas y positivas. Si sí tiene, va a haber atracción, pero tengo que ver y acomodar, como en el caso de el nitrógeno, aquí sí hay puentes de hidrógeno, es nitrógeno, hidrógeno, nitrógeno, y en medio está el hidrógeno. Pero en el caso del carbono, flúor, carbono, no hay hidrógenos, no hay puente de hidrógeno, y aquí esto pareciera que sí da, pero en realidad esta es una molécula sin polaridad, no tiene carga, no tiene polaridad. Muy bien, vamos a pasar al siguiente de nuestros problemas. Y dice, aquí lo tenemos, déjenme, esta relleno está en versión plumita. Voy a tenerlo aquí y me paso a la siguiente página para leer el problema. Dice, ¿cuáles de las siguientes especies pueden formar puentes de hidrógeno con el agua? Voy a poner aquí la fórmula, voy a poner aquí la estructura y aquí la interacción. La pregunta es, ahora con el agua, no es consigo misma, es con el agua, es diferente. Vamos a empezar. Tenemos el CH3OCH3. La estructura es O, CH3, CH3. Ahí está. ¿Tiene cargas? Voy a poner acá uno de hidrógeno, nada más para que lo veamos. En vez de poner CH3, voy a poner esto. Y voy a recordar que este es un enlace no polar, no polar, no polar. Este sí tiene polaridad, delta negativo, delta positivo. Y este también tiene polaridad, delta positivo, delta negativo, porque el más electronegativo es el oxígeno. Ahora, en todos los casos, aquí voy a poner mi agua de stock. Mi agua de stock es la que voy a copiar y pegar, delta negativo, delta positivo. La pregunta es, ¿esta forma puentes de hidrógeno con el agua? Si es polar, sí va a formar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que mover mi agüita y tengo que colocarla aquí. ¿Dónde? Voy a poner el negativo con el positivo y el positivo con el negativo. Quiero que vean lo siguiente, nada más para analizar.
Va a pasar algo similar. Puedo tener aquí dos casos. Un caso es este. Este es el primer caso. Negativo con positivo se van a unir aquí. Entonces, esta es la primera unión. Positivo y negativo unidos. ¿Sí? Es la primera unión. Vamos por la segunda unión. Esta agüita la tengo, la muevo y voy a tener aquí. Aquí le voy a poner. ¿Para qué? Para que se una este negativo con positivo. Tengo dos uniones, veámosla muy bien. Esto es lo que causa confusión muchas veces. Esta unión que está aquí, esta de aquí, oxígeno, carbono, negativo con positivo, es correcta. Pero si la comparo con esta oxígeno, hidrógeno, ya voy por un camino diferente. Entonces oxígeno, fíjense, es muy electronegativo, poco electronegativo, hidrógeno, muy electronegativo. ¿Ya vieron? Pero aquí es nada más carbono, porque es el carbono el positivo, oxígeno y ya, no hay hidrógeno en medio. Tendré que irme hasta acá, pero esto no interacciona para nada. Esto que tengo aquí son dos tipos de enlaces intermoleculares. Esta es Van der Waals. Y esta es puente de hidrógeno. El más importante es el puente de hidrógeno. Entonces, en realidad, esta de aquí sí se da, pero se da en baja proporción que es despreciable, casi no se da. Entonces, en el primero, ¿cuál de las siguientes especies puede formar puentes de hidrógeno con el agua? Pues este puede formar puentes de hidrógeno con el agua y genera una solubilidad. Esta sustancia química sí es soluble en agua debido a el puente de hidrógeno. Vamos a poner el siguiente, CH4. Ya ese casi no lo sabemos, ¿no? CH4, vimos que era no polar y no tiene cargas, enlaces sin carga, sin carga, sin carga. Entonces, al no tener carga, pues no va a poder interaccionar con mi agua. El agua que tiene cargas negativas y positivas no va a poder interaccionar con pasa de largo, lo ve y se va. Lo ve y se va. Y bueno, ese es en cuanto al el metano es insoluble a el agua. Vamos a pasar al siguiente, que es el fluoruro, es esta F que tengo aquí, fluoruro. Tiene un detalle, porque luego mucha gente le confunde que tenga este negativo. Este negativo se llama carga formal. Voy a tener dos tipos de carga, que es carga formal y carga parcial. La carga parcial la tengo cuando la molécula es neutra. El agua es neutra y tiene una carga parcial, pero el fluoruro es negativo, así literalmente negativo. Es negativo porque ganó electrones. Esa es una carga formal. Hay más protones, perdón, hay más electrones que protones en toda la molécula. En este caso del átomo. Y en el caso del agua hay la misma cantidad de protones que de neutrones. Por eso es neutro, pero con cargas parciales. Que tenga carga formal no significa que el negativo no se atraiga con el positivo del agua. Sí se atrae con el positivo del agua. Y aquí lo tenemos, delta negativo, delta positivo. Aquí está. Este es un puente de hidrógeno. Vamos a ver, esa es la pregunta clave. Es muy electronegativo. En medio está el hidrógeno, uno inter y uno intramolecular. Ahí está. Ahí está nada más que cargo mi celular. Que muy raro. Y ahí está. Este es un puente de hidrógeno.
a pesar de lo que ustedes crean. Y bueno, vamos con este H, es el ácido fórmico HCOOH y después el ion sodio. Vea, es Na positivo. Es HCOOH. Hay que saber un poquito de orgánica para esto. Es HCOOH. Muy bien, tengo que descubrir las cargas. Enlace polar, sí, sí es polar. Delta positivo, delta negativo. Enlace polar, sí, sí es polar. Delta positivo, delta negativo. Enlace polar, no, no es polar. Enlace polar, sí, sí es polar. Delta negativo, delta positivo. Si todavía se les dificulta ver esto, revisen las clases anteriores porque es importante aprender. Ahora, la pregunta es, ¿se combina con el agua? Casi, casi, que si es polar, sí se combina con el agua. Entonces selecciono mi agüita, control C, control V, y la voy a atraer hacia acá. Aquí está. Y sí, efectivamente, miren, aquí puedo poner un puente de hidrógeno. Es más, dos puentes de hidrógeno. Es negativo con positivo y positivo con negativo. Y vean, este tiene un hidrógeno en medio y está con el oxígeno. Un enlace intermolecular entre dos átomos muy electronegativos teniendo como puente el hidrógeno, uno intra y uno inter. ¿Este aquí es puente de hidrógeno? Sí, miren, el hidrógeno involucrado y dos átomos muy electronegativos con uno intra y uno inter. Y es más, se puede formar déjenme, tengo aquí un pendiente que no se ve acá arriba. Ah, caray. Ahí está. Ahí está. Bueno, es intermolecular. Ahora voy a pegar otro y vean. Acá arriba. Acá arriba. ¿Cómo que acá arriba? Aquí. Este negativo con este positivo. Ahí está. Otro puente de hidrógeno. Aquí está el puente de hidrógeno. Intra-inter, los átomos muy electronegativos en medio. Y ahí está. Puede formar muchos puentes de hidrógeno. Ahora, este carbono se puede unir al oxígeno porque el carbono es positivo. Delta, negativo del oxígeno. Sí se podría formar, pero se da en menor proporción porque este no es puente de hidrógeno, es fuerza de Van der Waals. No hay un hidrógeno involucrado. Entonces, no se puede formar. Bueno, sí se puede formar, pero es en muchísima menor proporción porque el puente de hidrógeno es el que va ganando de esa manera. Y bueno, vamos a pasar al siguiente, que va a ser un problema de los de acá, que tiene que ver con la estructura de la tridimensional de la materia. Antes que nada, antes de continuar, vamos a pasar a ver un video que tiene que ver con la forma que tienen las moléculas y cómo esta se ve influenciada por sus propiedades. Van a acordar también de su curso de orgánica, y les repito mucho porque esto se hace mucho en orgánica, y créanme que tiene mucha injerencia en el quehacer, siempre en el quehacer, pues, de científico. Vamos a compartir el sonido. Déjenme activo aquí mis controles y desaparezco. What is the shape of a molecule? Well, a molecule is mostly empty space. Almost all of its mass is concentrated in the extremely dense nuclei of its atoms. And its electrons, which determine how the atoms are bonded to each other, are more like clouds of negative charge than individual discrete particles.
So a molecule doesn't have a shape in the same way that, for example, a statue has a shape. But for every molecule, there's at least one way to arrange the nuclei and electrons so as to maximize the attraction of opposite charges and minimize the repulsion of like charges. Now let's assume that the only electrons that matter to a molecule's shape are the outermost ones from each participating atom. And let's also assume that the electron clouds in between atoms, in other words, a molecule's bonds, are shaped kind of like sausages. Remember that nuclei are positively charged and electrons are negatively charged, and if all of a molecule's nuclei were bunched up together, or all of its electrons were bunched up together, they would just repel each other and fly apart, and that doesn't help anyone. In 1776, Alessandro Volta, decades before he would eventually invent batteries, discovered methane. Now, the chemical formula of methane is CH4. And this formula tells us that every molecule of methane is made up of 1 carbon and 4 hydrogen atoms. But it doesn't tell us what's bonded to what, or how the atoms are arranged in 3D space. From their electronic configurations, we know that carbon can bond with up to 4 other atoms, and that each hydrogen can only bond with 1 other atom. So, we can guess that the carbon should be the central atom, bonded to all the hydrogens. Now, each bond represents the sharing of 2 electrons, and we draw each shared pair of electrons as a line. So now we have a flat representation of this molecule. But how would it look in 3 dimensions? We can reasonably say that because each of these bonds is a region of negative electric charge and like charges repel each other, the most favorable configuration of atoms would maximize the distance between bonds. And to get all the bonds as far away from each other as possible, the optimal shape is this. This is called a tetrahedron. Now, depending on the different atoms involved, you can actually get lots of different shapes. Ammonia, or NH3, is shaped like a pyramid. Carbon dioxide, or CO2, is a straight line. Water, H2O, is bent like your elbow would be bent. And chlorine trifluoride, or ClF3, is shaped like the letter T. Remember that what we've been doing here is expanding on our model of atoms and electrons to build up to 3D shapes. We'd have to do experiments to figure out if these molecules actually do have the shapes we predict. Spoiler alert, most of them do, but some of them don't. Now, shapes get more complicated as you increase the number of atoms. All the examples we just talked about had one obviously central atom, but most molecules, from relatively small pharmaceuticals all the way up to long polymers like DNA or proteins, don't. The key thing to remember is that bonded atoms will arrange themselves to maximize the attraction between opposite charges and minimize the repulsion between like charges. Some molecules even have 2 or more stable arrangements of atoms, and we can actually get really cool chemistry from the switches between those configurations. Even when the composition of that molecule, that's to say the number and identity of its atoms, has not changed at all. Perdón, gracias por avisarme. Este video nos habla sobre las moléculas que tienen cierta estructura tridimensional y pueden tener estos enlaces polares, pero puede ser una molécula no polar debido a la estructura. Es por ello que siempre hay que tener en cuenta este tipo de interacciones y de formas de la molécula. Es por ello también que algunos de estos ejercicios tengamos que saber y reconocer qué se espera de cada una de ellas. Y bueno, algunas de ellas vamos a verlas en estos problemas y en la parte de un cuadernillo, en unas hojitas que tengo ahí que vamos a realizar nosotros para, pues como problemas. Aquí tenemos algunas cosas que vamos a ir trabajando poco a poco. Bueno, no poco a poco porque ya queda poquito para el semestre, pero vamos a ir trabajando con ellas. Pues les agradezco, chicos y chicas, nos vemos en la siguiente clase y bueno, cualquier duda o aclaración, estoy por acá. Muchas gracias. Hasta luego.